¿Puede el dinero comprar la risa de un niño o sanar un corazón roto por la ausencia? En el pináculo de la ciudad, donde los rascacielos arañan un cielo indiferente, se alza un ático que es más un monumento al éxito que un hogar. Sus paredes de cristal reflejan una vida de opulencia, pero también una soledad tan vasta como las vistas panorámicas que ofrece. Esta es la historia de cómo la riqueza más grande no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en la calidez de un abrazo, y de cómo el amor, en su forma más pura y humilde, puede derribar los muros más altos que un hombre puede construir alrededor de su alma. Prepárense para un viaje emocional que les recordará el verdadero valor de las cosas. No olviden suscribirse para no perderse el desenlace de esta conmovedora historia. La residencia de Ricardo era una sinfonía de acero, mármol y silencio. Cada objeto, desde el mobiliario de diseño italiano hasta las obras de arte contemporáneo, había sido elegido con una precisión quirúrgica, creando un espacio impecable pero desprovisto de alma. El sol de la tarde se filtraba a través de los inmensos ventanales, pero su luz parecía incapaz de calentar las frías superficies. Era un mausoleo de cristal, un testamento del imperio que Ricardo había erigido a costa de su propia humanidad. Aquí no había lugar para el desorden, ni para las risas espontáneas, ni para las huellas de una vida vivida con alegría. Solo existía el eco de una ausencia, el recuerdo de una calidez que se había extinguido junto con la mujer, que una vez convirtió este lujoso apartamento en un verdadero hogar. Ricardo era un hombre forjado en la disciplina y la ambición. Su día comenzaba antes del amanecer, y terminaba mucho después de que la ciudad se hubiera rendido al sueño. Su vida era una sucesión interminable de reuniones, cifras que bailaban en pantallas y decisiones que movían millones. Se había acostumbrado a medir el éxito en contratos cerrados y activos acumulados, olvidando que el corazón tiene su propia contabilidad. Su traje caro era su armadura, su maletín de cuero su escudo. Había aprendido a navegar por el competitivo mundo de los negocios con una frialdad implacable. Pero esa misma frialdad se había infiltrado en su vida personal, convirtiéndolo en un extraño en su propia casa y ante los ojos de su único hijo, a quien amaba de una forma que ya no sabía cómo demostrar. En el centro de este universo de opulencia y soledad vivía Mateo, un pequeño príncipe de 6 años atrapado en una torre de silencio. Desde la muerte de su madre, un año atrás, las palabras se habían quedado encerradas en su garganta, reemplazadas por una tristeza profunda que se reflejaba en sus grandes ojos oscuros. Su habitación era un paraíso de juguetes caros, un catálogo de todo lo que un niño podría desear, pero él apenas los miraba. Se movía por los pasillos del enorme apartamento como una pequeña sombra, un recordatorio constante y silencioso de la fractura que había quebrado a la familia. Su silencio no era un capricho, era una muralla, un refugio contra un dolor demasiado grande para ser nombrado, un grito mudo que su padre no sabía cómo escuchar. La distancia entre Ricardo y Mateo era un abismo tan vasto como el propio apartamento. Cada tarde al regresar, Ricardo intentaba conectar con su hijo siguiendo un guión torpe y predecible. Le ofrecía un nuevo juguete, un dispositivo tecnológico, cualquier cosa que el dinero pudiera comprar, esperando que el objeto actuara como un puente entre ellos. Pero Mateo nunca reaccionaba. Recibía el regalo con una indiferencia pasiva, sus pequeños dedos apenas rozando el costoso envoltorio antes de dejarlo a un lado. El silencio que seguía a estos intentos fallidos era pesado, cargado de frustración y de una tristeza compartida pero no comunicada. Ricardo, el hombre que podía conquistar mercados, se sentía completamente impotente ante la tarea de reconquistar el corazón de su propio hijo. Fue en este escenario de desconexión emocional donde apareció Sofía. No llegó con la fanfarria de un nuevo fichaje ejecutivo, sino con la discreción de quien conoce su lugar. Era una mujer de origen humilde, con manos que contaban historias de trabajo y unos ojos que albergaban una profunda empatía. Al cruzar el umbral del lujoso ático, no se dejó intimidar por el mármol frío ni por el arte abstracto. Sus ojos vieron más allá de la superficie. Detectaron el polvo invisible en las cornisas, la soledad que se acumulaba en los rincones, y sobre todo, el vacío en la mirada de un niño pequeño. Su presencia, cálida y serena, contrastaba brutalmente con la atmósfera aséptica de la casa, como una flor silvestre brotando en el cemento. Sofía llevaba consigo la sabiduría que solo el dolor enseña. En su pasado, una pérdida similar le había enseñado a hablar el lenguaje silencioso del duelo,
a entender que las heridas del alma no se curan con distracciones sino con paciencia y afecto genuino. No veía a Mateo como un problema que resolver, sino como un pequeño corazón que necesitaba ser escuchado, incluso en su mutismo. Reconoció en sus ojos el mismo abismo que ella una vez había sentido, y supo instintivamente que la única medicina para su tristeza no se encontraba en una tienda de juguetes, sino en la constancia de un cuidado desinteresado. Su misión, aunque no remunerada, iba más allá de limpiar los cristales, consistía en dejar que la luz volviera a entrar en esa casa. El contraste entre los dos mundos era palpable en cada detalle. Ricardo se movía en un universo de líneas rectas, de horarios precisos y de conversaciones transaccionales. Su mundo olía a cuero nuevo, a café caro y a la esterilidad del aire acondicionado. El mundo de Sofía, en cambio, estaba hecho de texturas suaves, de ritmos orgánicos, y del aroma a pan recién hecho que guardaba en su memoria. Ella no entendía de mercados de valores, pero conocía el valor de una canción de cuna susurrada al oído. Él sabía construir un imperio, pero ella sabía construir un refugio. Era el choque entre la lógica implacable del capital y la lógica compasiva del corazón, dos fuerzas destinadas a colisionar en el pequeño universo de Mateo. Desde su primer día, Sofía abordó su relación con Mateo con una delicadeza infinita. No intentó forzar una conversación ni lo abrumó con preguntas. Simplemente, compartió su espacio. Mientras limpiaba, tarareaba melodías antiguas, canciones de su infancia que llenaban el silencio opresivo con una suave nostalgia. Le hablaba sin esperar respuesta, contándole cosas sencillas sobre las nubes que parecían animales, o sobre el gorrión que visitaba el alféizar cada mañana. Se convirtió en una presencia constante y tranquilizadora, un faro de normalidad en un mundo que había perdido su rumbo. Para Mateo, acostumbrado a cuidadores que iban y venían, la permanencia de Sofía era un ancla en su mar de incertidumbre. El primer indicio de un cambio, por pequeño que fuera, ocurrió una tarde en el balcón. Sofía estaba cuidando una pequeña planta que parecía haber renunciado a vivir, sus hojas amarillentas y caídas. Con una ternura infinita, le hablaba en susurros, animándola a encontrar la fuerza para crecer. Mateo, que la observaba desde el umbral de la puerta de cristal, se sintió atraído por aquella escena. Vio cómo ella no solo regaba la tierra, sino que parecía infundirle vida con sus palabras. Dio un paso tímido hacia el balcón, sus pies descalzos sobre las frías baldosas. Sofía no se giró, pero supo que estaba allí. Le sonrió suavemente, invitándolo sin palabras a formar parte de aquel pequeño acto de resurrección. Poco a poco el alma de la casa comenzó a despertar de su letargo. El silencio ya no era un vacío, sino un lienzo sobre el que se pintaban los sonidos suaves del trabajo de Sofía, el murmullo de sus canciones, el roce de un paño sobre el cristal, el discreto tintineo de la vajilla. Un día, un aroma olvidado llenó el aire, el de galletas de mantequilla horneándose lentamente en el horno. Era un gesto simple, un acto de cuidado doméstico, que en aquel entorno se sentía casi revolucionario. Ricardo, al llegar a casa, notó el cambio en la atmósfera. Percibió ese olor cálido y hogareño, pero lo descartó como algo trivial, una nota insignificante en la compleja partitura de su vida, sin comprender que era el preludio de una transformación mucho más profunda. Aquella tarde Ricardo regresó a casa antes de lo habitual, empujado por un cansancio que iba más allá de lo físico. El sol poniente teñía de naranja los cristales del ático, proyectando sombras alargadas que hacían los pasillos aún más solitarios. Dejó su maletín junto a la puerta, esperando ser recibido por el silencio de siempre, ese pesado manto que se había convertido en la banda sonora de su hogar. Pero algo era diferente. Un sonido casi imperceptible, frágil y humano, flotaba en el aire. Provenía del fondo del pasillo, de la habitación de su hijo. Era un sonido que no había escuchado en más de un año, un sonido que le heló la sangre y le aceleró el pulso, el llanto contenido de Mateo. Siguió el rastro del sollozo con el corazón en un puño, moviéndose con un sigilo que no le era propio. Cada paso sobre el impecable mármol parecía resonar como un trueno en el silencio. La puerta de la habitación de Mateo estaba entreabierta, y una suave luz se derramaba desde el interior. Se detuvo en el umbral, conteniendo la respiración, una mezcla de temor y una extraña esperanza luchando en su interior. ¿Qué encontraría al otro lado? ¿A su hijo, finalmente, expresando su dolor?
Asomó la cabeza con cautela, preparándose para una escena de desolación, pero lo que vio no solo lo sorprendió, sino que hizo temblar los cimientos de todo su mundo, de todo lo que creía saber sobre el amor y el cuidado. La imagen que lo recibió fue tan simple como devastadora. Mateo, cuyo cuerpo se sacudía con pequeños espasmos de llanto, no estaba solo. Estaba en el suelo, pero no sobre la alfombra de diseño, sino acunado en el regazo de Sofía. La empleada doméstica lo envolvía con sus brazos, meciéndolo con un ritmo suave y ancestral, como si fuera su propio hijo. Su mano le acariciaba el pelo mientras le susurraba una vieja canción de cuna, una melodía dulce y melancólica que hablaba de lunas y estrellas protectoras. El niño, que siempre se encogía ante el torpe intento de un abrazo paterno, se aferraba a la sencilla blusa de Sofía como si fuera el único refugio seguro en todo el universo. Ricardo se quedó paralizado en el umbral, un espectador invisible de aquella escena de profunda intimidad. Una compleja tormenta de emociones se desató dentro de él, violenta e inesperada. Sintió la punzada aguda y amarga de los celos al ver a su hijo buscar consuelo en una extraña. Le quemó en el pecho una vergüenza profunda por su propio fracaso, por su incapacidad para ofrecer ese mismo refugio. Y, bajo todo ello, una incipiente y poderosa curiosidad comenzó a abrirse paso. Por primera vez desde que la contrató, Ricardo no vio a una empleada. Vio a la única persona que había conseguido atravesar la muralla de silencio de Mateo, y llegar hasta su corazón herido. En ese instante, su mundo perfectamente ordenado se hizo añicos. A partir de ese momento, Ricardo se convirtió en un espía en su propia casa. Movido por una mezcla de celos y una fascinación que no se atrevía a admitir, comenzó a observar a Sofía desde la distancia. La veía a través de puertas entreabiertas, y desde el reflejo de los cristales, estudiando sus gestos, sus palabras susurradas, su paciencia infinita. Descubrió que la magia de Sofía no residía en grandes actos, sino en una constelación de pequeños milagros cotidianos. Era la forma en que le hablaba a las plantas del balcón como si fueran confidentes, o cómo transformaba la tediosa tarea de ordenar los juguetes en una aventura de piratas y tesoros escondidos. Cada gesto era una lección silenciosa que Ricardo, el estratega de negocios, no sabía cómo interpretar, pero que su corazón de padre empezaba a comprender. La pequeña planta del balcón se convirtió en el epicentro de su nueva rutina. Cada mañana, Sofía y Mateo salían juntos a cuidarla. Ella le enseñó al niño a sentir la humedad de la tierra con sus deditos, a limpiar el polvo de las hojas con un paño suave, y a susurrarle palabras de ánimo. Ricardo los observaba desde su despacho, viendo cómo su hijo, que antes era indiferente a todo, ahora se arrodillaba con una concentración solemne, como si el destino de esa frágil vida dependiera de él. Vio cómo, bajo ese cuidado compartido, un diminuto brote verde se abría paso hacia la luz. Aquella pequeña hoja era un símbolo poderoso, un testamento de que incluso en el entorno más estéril, con el cuidado adecuado, la vida siempre encuentra la manera de renacer. La cocina, antes un espacio frío y funcional, se transformó en un santuario de aromas y texturas. Un día, Ricardo encontró a Sofía y a Mateo con las manos cubiertas de harina, intentando amasar una masa pegajosa sobre la encimera de mármol. El niño, por primera vez, tenía una expresión de pura y desordenada alegría. Una pequeña mancha de harina adornaba la punta de su nariz, y sus ojos brillaban con una luz nueva mientras imitaba los movimientos de Sofía. El olor a pan caliente que más tarde impregnó el ático no era solo un aroma, era la fragancia de un hogar que despertaba, el perfume de los recuerdos felices que comenzaban a hornearse lentamente, desplazando el rancio olor de la soledad y la ausencia que había dominado la casa durante tanto tiempo. Las noches también cambiaron. Antes, Mateo se enfrentaba a la oscuridad con un terror silencioso, sufriendo pesadillas que lo dejaban exhausto y pálido por la mañana. Ricardo intentaba solucionarlo con lámparas de diseño y proyectores de estrellas, pero el miedo persistía. Sofía, en cambio, se sentaba al borde de su cama y le contaba cuentos. No los leía de un libro, sino que los inventaba, historias sobre animalitos valientes y estrellas que cuidaban a los niños perdidos. Su voz era un bálsamo, una melodía suave que tejía una red de seguridad alrededor de los sueños de Mateo. Ricardo, escuchando a escondidas desde el pasillo, sentía una punzada de envidia por esa calma que él, con todo su poder,
no podía proporcionar. Un mediodía, mientras Sofía dibujaba, Mateo se sentó a su lado en silencio. Ella le ofreció un papel y lápices de colores, sin presionarlo. Durante un largo rato, el niño solo observó. Luego, con un gesto vacilante, tomó un lápiz amarillo y dibujó un círculo imperfecto en el centro de la hoja, con rayos que se disparaban en todas direcciones. Le tendió el dibujo a Sofía. Era un sol radiante y infantil. Ella lo tomó con la delicadeza con que se recibe un tesoro y lo colgó en la nevera, junto a la lista de la compra. Aquel simple dibujo se convirtió en la primera obra de arte auténtica de la casa, eclipsando a las frías pinturas abstractas de las paredes, porque estaba hecho no de pintura, sino de esperanza. Sofía había traído consigo una vieja guitarra española, cuya madera estaba gastada por el tiempo y el uso. Algunas tardes, cuando el trabajo estaba hecho, se sentaba en un rincón del salón y tocaba melodías sencillas y melancólicas, canciones de su tierra que hablaban de amor y de pérdida. La música llenaba el vasto espacio, sus notas rebotando en el mármol y el cristal, dándoles una calidez inesperada. Mateo se sentaba en el suelo, a cierta distancia, y escuchaba con una atención casi hipnótica. No eran conciertos ni espectáculos, solo la expresión honesta de un alma a través de 6 cuerdas. Para Ricardo, que solo conocía el silencio o el ruido de las noticias financieras, aquella música era un lenguaje nuevo y desconcertante, que hablaba directamente a una parte de él que creía muerta. La perfección aséptica de la casa comenzó a mostrar grietas, y esas grietas dejaban entrar la vida. Un día, mientras merendaban, Mateo derramó un vaso de zumo de naranja sobre la inmaculada alfombra blanca. Ricardo, al oír el ruido, sintió un impulso de ira, la reacción automática del hombre acostumbrado al orden absoluto. Pero antes de que pudiera decir nada, vio la reacción de Sofía. En lugar de regañar al niño, que se había encogido de miedo, ella se rió suavemente. «Vaya, parece que la alfombra tenía sed», dijo. Y convirtiendo el desastre en una aventura, le enseñó a Mateo cómo limpiar la mancha con un paño y un poco de agua con jabón, transformando un error en una lección de responsabilidad y calma. Ricardo se encontraba a menudo en su despacho, mirando las gráficas de la bolsa sin verlas realmente. Su mente estaba en otra parte, comparando sus propios métodos de paternidad con los de Sofía. Él había intentado llenar el vacío de su hijo con objetos, una consola de última generación, un dron, un robot programable. Cada regalo era una transacción, un intento de comprar una reacción, de externalizar el cuidado. Sofía, en cambio, no le daba a Mateo nada que no pudiera fabricarse con sus propias manos, su voz o su tiempo. Le ofrecía paciencia, presencia y afecto, cosas que no tenían precio en el mercado, pero que, como estaba descubriendo, constituían la única moneda de valor real en el reino de un corazón infantil. ¿Cuándo había olvidado algo tan fundamental? El milagro ocurrió una tarde en el balcón, durante el ritual de cuidado de la planta. Sofía la estaba regando, y un poco de agua se derramó. Sin pensar, Mateo señaló el pequeño charco en el suelo, y con una voz apenas audible, un susurro que era casi aire, dijo: «Agua». Fue una sola palabra, la primera que pronunciaba en más de un año. Sofía se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar, por miedo a romper el hechizo. Se giró lentamente y le sonrió al niño, una sonrisa tan llena de emoción y ternura, que iluminó toda la terraza. No lo celebró con aspavientos, simplemente asintió y le dijo: «Sí, mi niño. Agua». Y en esa simple palabra, todo un universo de posibilidades volvió a nacer. Ricardo, que había abierto la puerta del balcón para decir algo sobre una reunión, se quedó petrificado en el umbral. Escuchó la palabra, escuchó la voz de su hijo. El sonido, aunque débil, resonó en su interior como el estruendo de una campana. Una oleada de emociones contradictorias lo inundó. Una alegría tan intensa que casi dolía. Una gratitud abrumadora hacia esa mujer, y una profunda, punzante tristeza por no haber sido él quien recibiera ese regalo. Se retiró en silencio, sin que lo vieran, y se apoyó contra la pared del pasillo, cerrando los ojos. El imperio que controlaba, los millones que movía, todo se volvió insignificante en comparación con el peso y el valor de esa única y frágil palabra. Desde ese día, Mateo se convirtió en la sombra de Sofía.
Donde quiera que ella iba, él la seguía a unos pasos de distancia, un pequeño satélite orbitando alrededor de su sol. Si ella limpiaba los cristales, él se sentaba en el suelo y la observaba. Si ella doblaba la ropa, él intentaba imitarla con un pañuelo. Ya no era un fantasma que vagaba por los pasillos, sino una presencia activa, curiosa y conectada. Su silencio ya no era una barrera, sino un espacio de observación y aprendizaje. Para Sofía, esa compañía constante era un dulce peso, la prueba de que el vínculo que estaba tejiendo era real y fuerte. Era una responsabilidad que aceptaba con una ternura infinita, sabiendo que cada paso que daba era un modelo para el pequeño que la seguía. El contacto físico, que Mateo siempre había rehuido, comenzó a surgir de forma natural y espontánea. Un día, mientras caminaban por el largo pasillo que llevaba a la cocina, el niño, sin previo aviso, estiró su manita y buscó la de Sofía. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, un gesto simple pero de una importancia colosal. Sofía no detuvo su paso, simplemente apretó suavemente la mano del niño, aceptando ese puente de confianza que él acababa de construir. Para Mateo ese contacto era un ancla, una confirmación de que no estaba solo. Para Ricardo, que lo vio desde lejos, fue como ver una grieta en un glaciar, el primer signo de un deshielo que creía imposible. Poco a poco Ricardo empezó a notar que no solo su hijo estaba cambiando, sino también su hogar. El ático, antes un espacio que admiraba por su perfección estética, ahora le parecía diferente. Había una calidez que no provenía de la calefacción, una luz que no era solo la del sol. Eran los pequeños detalles, el dibujo de un sol en la nevera, el aroma persistente a galletas, una manta dejada descuidadamente sobre el sofá después de una siesta compartida, el sonido de una vieja guitarra flotando en el aire. La casa estaba perdiendo su impecable orden de revista de diseño, pero estaba ganando algo infinitamente más valioso: las huellas de la vida, las dulces imperfecciones que convierten una estructura de hormigón y cristal en un verdadero hogar. Y entonces, llegó el sonido más esperado, el más milagroso de todos. Sucedió durante una tarde de lluvia, mientras veían las gotas golpear contra los ventanales. Sofía, para distraer a Mateo del ruido de los truenos, comenzó a hacer sombras chinescas con sus manos, creando conejos y pájaros que bailaban en la pared. De repente, hizo una figura torpe que se parecía a un pato con hipo. El movimiento fue tan inesperado y ridículo que a Mateo se le escapó. Al principio fue un gorgoteo, un sonido ahogado, pero luego floreció en una risa genuina, clara y cristalina. Una risa que llenó la habitación, y pareció hacer vibrar los mismos cimientos del edificio. Un sonido que llevaba demasiado tiempo prisionero. Ricardo estaba en su despacho, intentando concentrarse en un informe, cuando escuchó la risa. Se quedó absolutamente paralizado, con el bolígrafo suspendido en el aire. Era posible, era real. Se levantó y caminó hasta la puerta del salón, asomándose con el corazón latiendo desbocado. Vio a su hijo, con el rostro iluminado, riendo a carcajadas mientras Sofía continuaba con su torpe espectáculo de sombras. La visión lo golpeó con la fuerza de una revelación. Se retiró lentamente sin hacer ruido y volvió a su despacho. Se sentó en su sillón de cuero, pero no para trabajar. Se quedó allí, en silencio, abrumado por una emoción tan vasta y profunda que no tenía nombre, sintiendo cómo los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a derrumbarse, ladrillo a ladrillo. Aquella risa fue mucho más que un sonido, fue la prueba irrefutable de que un alma puede ser rescatada no con poder o dinero, sino con la persistencia del afecto. Fue la melodía que confirmó que la semilla plantada por Sofía había florecido en el corazón de Mateo, trayendo de vuelta los colores a su mundo gris. El eco de esa carcajada aún resuena en las paredes de este lujoso ático, un recordatorio constante de que la alegría más pura a menudo nace de los gestos más humildes. Nos demuestra que la verdadera curación no es un evento, sino un proceso, un delicado baile de paciencia, empatía y amor incondicional. Un baile que apenas acaba de empezar, y que promete transformar no solo al niño, sino también al hombre que lo observaba todo desde las sombras. El vínculo entre Mateo y Sofía se ha vuelto inquebrantable, un lazo tejido con hilos de confianza y ternura que ninguna riqueza podría comprar. Ella se ha convertido en su refugio, en la voz que calma sus miedos y en la mano que guía sus pequeños descubrimientos.
Esta conexión es un faro de esperanza en medio de un océano de opulencia vacía, una demostración de que el calor humano es el único lujo verdaderamente indispensable. Pero ¿puede una relación tan pura sobrevivir en un mundo que a menudo mide el valor de las personas por su cuenta bancaria y no por la bondad de su corazón? La fragilidad de esta nueva felicidad es palpable, como una delicada flor de cristal que podría romperse al menor contacto con la dura realidad. Porque un amor tan grande e inesperado inevitablemente despierta recelos. La luz que ahora irradia de Mateo y Sofía, pronto atraerá la atención del mundo exterior, un mundo representado por aquellos que no comprenden un afecto que no encaja en sus rígidas estructuras sociales. Se avecinan nubes de tormenta en el horizonte, cargadas de prejuicios y desconfianza, que amenazarán con destruir este frágil paraíso que han construido. La prueba más difícil para Ricardo no será dirigir su imperio, sino proteger el tesoro más valioso que acaba de redescubrir, la felicidad de su hijo. ¿Estará preparado para luchar por ello, incluso contra su propia familia? La respuesta a esa pregunta definirá su futuro y el de todos los que habitan en esa casa. Esta historia nos toca el corazón a todos, porque nos habla de la necesidad universal de conexión y afecto. Nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje emocional. Cada ciudad, cada pueblo, tiene sus propias historias de amor y superación. Déjanos un comentario, y dinos desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Saber que estamos conectados a través de esta historia, desde tantos lugares diferentes, hace que esta comunidad sea aún más especial, y nos da fuerzas para seguir creando contenido que te llegue al alma. Queremos sentirte cerca, saber que estás ahí, compartiendo estas emociones con nosotros. Si esta historia te está conmoviendo tanto como a nosotros, no te quedes solo con este capítulo. Hay mucho más por descubrir, más emociones por sentir, y lecciones por aprender. Para no perderte ni un solo detalle de cómo evolucionará la relación entre Ricardo, Mateo y Sofía, y para descubrir los desafíos que tendrán que enfrentar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para nosotros y, al suscribirte, te aseguras de ser el primero en conocer el desenlace de este conmovedor relato. Únete a nuestra familia y sigamos explorando juntos el poder transformador del amor. La armonía que Sofía había tejido con hilos de paciencia y ternura, se vio abruptamente amenazada por una presencia gélida y discordante. Isabel, la hermana de Ricardo, irrumpió en el ático como una ráfaga de viento helado, su elegancia afilada y su mirada calculadora recorriendo cada rincón con un desdén apenas disimulado. No vio el calor de un hogar renacido, sino las grietas en la fachada de su estatus. El dibujo infantil del sol en la nevera fue para ella una ofensa, una mancha de vulgaridad en un lienzo de riqueza. Sus ojos se posaron en Sofía, no como la salvadora de su sobrino, sino como una usurpadora, una intrusa de clase inferior cuyas intenciones, estaba segura, eran tan oscuras como sus orígenes. En su mundo de apariencias y transacciones, la bondad desinteresada no existía, era simplemente una estrategia de inversión a largo plazo. Con una precisión quirúrgica, Isabel comenzó su campaña de demolición. Llevó a Ricardo a un lado, su voz un susurro venenoso envuelto en seda. Es increíble la conexión que ha logrado con Mateo querido, casi demasiado perfecta, ¿no crees? No lanzó una acusación directa, sino que plantó la semilla de la duda, apelando al hombre de negocios cínico que aún vivía bajo la piel del padre transformado. Le habló del peligro de la familiaridad, de cómo personas de cierta clase son expertas en detectar la vulnerabilidad y explotarla. Su devoción es conmovedora, continuó, pero no podemos ser ingenuos. En nuestro mundo la gente no hace las cosas por pura bondad, siempre hay un precio. Cada palabra era una gota de ácido, diseñada para corroer la confianza que Ricardo había depositado, con tanto esfuerzo, en el corazón de Sofía. La atmósfera del ático se enrareció, cargada de una tensión casi eléctrica. Sofía sentía la mirada de Isabel como un peso físico sobre sus hombros, cada uno de sus gestos era examinado y juzgado bajo un microscopio de prejuicio. Mateo, con la infalible intuición de los niños, percibió la amenaza y su espontaneidad se replegó. Volvió a ser una sombra silenciosa en presencia de su tía, su pequeña mano buscando constantemente el refugio seguro de la de Sofía. El contraste moral era un abismo insalvable. Isabel hablaba de subastas de arte y paraísos fiscales,
mientras Sofía se maravillaba del nuevo brote en la planta del balcón. El hogar, que había sido un santuario de curación, se convirtió de repente en un campo de batalla silencioso donde se enfrentaban dos visiones del mundo, una que valora a las personas por lo que tienen y otra que las valora por lo que son. Para escenificar su golpe maestro, Isabel organizó una cena familiar. El evento fue una exhibición de opulencia, con cubiertos de plata y conversaciones tan frías como el champán que se servía. Insistió en que Sofía sirviera la mesa, un acto deliberado para marcar las distancias, para recordarle a todos su lugar como empleada y borrar cualquier ilusión de pertenencia. Durante la velada, Ricardo mencionó de pasada su reloj de pulsera, una valiosa pieza heredada de su padre, que había dejado sobre la mesita de noche. Una chispa de malicia brilló en los ojos de Isabel. La pieza que faltaba en su plan acababa de caer en su sitio. Sofía se movía entre los invitados, sintiendo el peso de las miradas, ajena al hecho de que estaba caminando directamente hacia una trampa cuidadosamente tendida para destruir todo lo que había construido. El acto final de la farsa se desarrolló cuando los invitados se marchaban. Con una estudiada angustia, Ricardo anunció la desaparición del reloj. Se inició una búsqueda superficial, pero Isabel la detuvo en seco, su voz cortando el aire. «No busquéis más», dijo, girándose lentamente hacia Sofía. Ella es la única persona ajena a la familia que ha estado en las habitaciones privadas hoy. La acusación pública cayó como una guillotina, brutal e inequívoca. Humilló a Sofía frente a todos, su tono una mezcla de falso pesar y triunfo mal disimulado, sugiriendo que la tentación había sido demasiado grande para alguien de su condición. Las palabras, afiladas por el clasismo, no solo atacaron su integridad, sino que intentaron despojarla de la dignidad que era su única posesión verdadera, dejando a Ricardo paralizado en medio de la tormenta. El mundo de Sofía se detuvo, el murmullo de los invitados se desvaneció, y solo quedó el eco de la cruel acusación resonando en sus oídos. Se sintió desnuda, expuesta y completamente sola. Su primer instinto fue defenderse, gritar su inocencia, pero vio la mirada triunfante de Isabel y comprendió que cualquier palabra sería inútil. Luego, sus ojos buscaron a Ricardo y vio en ellos una tormenta de duda, una vacilación que le partió el corazón más que la propia calumnia. El dilema la desgarró por dentro. ¿Debía luchar por su honor en un juicio que ya estaba perdido, o debía marcharse en silencio para proteger al niño del veneno de aquella confrontación? Abandonar a Mateo era impensable, pero quedarse significaba soportar la humillación de ser vista como una ladrona en el único lugar donde se había sentido en casa. Ricardo se encontró atrapado en el fuego cruzado de su propia vida. Por un lado, la lógica implacable de su hermana, una lógica que él mismo había aplicado 1000 veces en su carrera: eliminar la variable de riesgo. La acusación, desde un punto de vista puramente pragmático, tenía sentido. Pero por otro lado, estaba la verdad que había presenciado día tras día. La paciencia infinita de Sofía, la pureza de su afecto, la risa que le había devuelto a su hijo. Su corazón le gritaba que ella era inocente, que aquella bondad no podía ser una farsa. Miró a su hermana, cuyo rostro reflejaba la fría satisfacción de la victoria, y luego a Sofía, cuya dignidad se mantenía intacta a pesar del dolor en sus ojos. Elegir era traicionar una parte de sí mismo, la que fue o la que estaba aprendiendo a ser. La presión se volvió insoportable cuando Isabel exigió que llamara a la policía. «Debes darle una lección, Ricardo, no puedes mostrar debilidad». Cada palabra era un golpe, empujándolo hacia el abismo de su antiguo yo. Fue entonces cuando Sofía, viendo el sufrimiento en la cara de Mateo, tomó una decisión. Su voz, aunque temblorosa, sonó con una claridad devastadora. «No hace falta. Si ya me han juzgado, no hay nada más que decir. Me iré». Su renuncia no era una admisión de culpa, sino un acto de sacrificio para proteger al niño del conflicto. Al escucharla, Mateo soltó un grito ahogado, un sonido de puro terror, y corrió a abrazarse a las piernas de Sofía, aferrándose a ella como si el mundo entero se estuviera derrumbando a su alrededor, y para él, así era. La escena quedó congelada en un clímax de dolor insoportable. Mateo, con el rostro bañado en lágrimas, se negaba a soltar a la mujer que se había convertido en su ancla. Sofía, con el corazón hecho pedazos, acariciaba su pelo, preparándose para el desgarro de la despedida. Isabel observaba la escena con una sonrisa apenas perceptible,
saboreando su victoria. Y en el centro de todo, Ricardo, un hombre que gobernaba un imperio, se encontraba completamente impotente, reducido a un espectador de la destrucción de su propia familia. Su siguiente palabra tenía el poder de ratificar una mentira y destruir a su hijo, o de desafiar a su linaje y abrazar una verdad incierta. El silencio en la sala era un abismo, y el futuro de todos pendía de su decisión. La confianza es un cristal frágil, fácil de romper y difícil de reparar. Ricardo se encuentra en una encrucijada, donde su decisión no solo sellará el destino de Sofía, sino que definirá qué clase de hombre y de padre es realmente. ¿Prevalecerá la duda sembrada por el prejuicio o triunfará la verdad del corazón? El alma de un niño pende de un hilo, esperando a ver si el único hogar que ha conocido se desvanecerá para siempre. Si quieres descubrir cómo termina esta intensa confrontación, y si el amor logrará superar la más cruel de las traiciones, no te vayas. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte el desenlace de esta historia que nos recuerda que la verdadera familia es la que se elige con el corazón. El grito de Mateo, nacido del miedo a la pérdida, se transformó en algo mucho más aterrador. Su pequeño cuerpo, que se aferraba a Sofía como a un ancla en medio de la tempestad, comenzó a temblar de una forma antinatural. El llanto se convirtió en un silbido agudo, un sonido espantoso que anunciaba la traición de sus propios pulmones. El aire, de repente, se negó a entrar en su pecho. Sus ojos, desorbitados por el pánico, buscaron a Sofía mientras sus labios adquirían un tinte azulado. No era una rabieta, era una crisis, un ataque de asma severo desencadenado por el estrés emocional extremo. El lujoso ático, que segundos antes era el escenario de un drama social, se convirtió en una trampa mortal donde un niño luchaba desesperadamente por cada bocanada de aire, y el tiempo se agotaba a una velocidad vertiginosa. El pánico se apoderó de Ricardo. El hombre que dirigía reuniones de consejo con una frialdad de acero, que movía millones con una sola llamada, se quedó completamente paralizado. Todo su poder, toda su riqueza, se desvanecieron en la nada frente a la imagen de su hijo asfixiándose. Solo podía balbucear el nombre de Mateo, su voz ahogada por un terror que nunca había conocido. Isabel, por su parte, demostró la fragilidad de su compostura. Su reacción no fue de ayuda, sino de irritación y pánico descontrolado, gritando que alguien llamara a una ambulancia, moviéndose por la sala sin rumbo fijo, más un obstáculo que un apoyo. En el momento más crucial, los dos arquitectos de aquella crisis se revelaron como espectadores inútiles, su mundo de privilegios completamente desarmado, ante la cruda realidad de la vida y la muerte. Fue Sofía quien rompió el hechizo del terror. Con una calma que parecía sobrehumana, apartó a Ricardo y a Isabel con un gesto firme pero no agresivo. «Necesito espacio», dijo, su voz un ancla de serenidad en el mar de caos. Se arrodilló junto a Mateo, colocando una mano firme sobre su pecho y otra en su espalda. «Mírame, Mateo, mírame a los ojos», le susurró, su tono bajo y rítmico. «Vamos a respirar juntos. Despacio, toma mi aire». Comenzó a inhalar y exhalar de forma exagerada pero lenta, obligando al niño a concentrarse en ella, a seguir su patrón. No era una técnica médica aprendida en un manual, sino la sabiduría ancestral de una madre, un instinto puro de protección que fluía de ella como un río de vida, demostrando que el cuidado más eficaz nace del amor, no del conocimiento técnico. Ricardo observaba la escena como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Vio la eficacia en los movimientos de Sofía, la confianza en su voz, la conexión inquebrantable que tenía con su hijo. Vio cómo Mateo, a pesar del pánico, obedecía, cómo sus pequeños hombros comenzaban a relajarse, cómo su lucha por el aire se volvía menos frenética. En ese instante de vulnerabilidad absoluta, una claridad cegadora lo golpeó con la fuerza de un rayo. Comprendió que el valor de Sofía no se medía por su salario ni por su origen social. Su valor era incalculable. Era el valor de la calma en la tormenta, de la compasión en la crueldad, de la vida en el umbral de la muerte. Era la única persona en esa habitación que realmente sabía cómo cuidar, cómo amar. Poco a poco, el silbido en el pecho de Mateo comenzó a disminuir, reemplazado por una respiración más profunda y regular. El color volvió a sus mejillas. Estaba exhausto,
Temblando, pero estaba a salvo, sus ojos, llenos de lágrimas y gratitud, no se apartaron del rostro de Sofía. En ese momento, la acusación de robo, el reloj, la humillación, todo se volvió absurdamente insignificante. Sofía no solo le había devuelto la risa a su hijo, le había devuelto el aliento, le había salvado la vida. Y Ricardo supo, con una certeza que le dolió en lo más profundo del alma, que había estado a punto de cometer el error más grande de su existencia, desterrando de su hogar al único ángel guardián que habían tenido. La verdadera ladrona no era ella. En ese momento de epifanía, Ricardo vio la verdad en toda su crudeza. La verdadera ladrona en su casa no era Sofía, sino la riqueza misma, que le había robado la capacidad de conectar, de sentir, de ser padre. La ladrona era su hermana, Isabel, que con su veneno clasista había intentado robarle a Mateo su única fuente de consuelo. Mientras este pensamiento cruzaba su mente, Isabel, nerviosa por el giro de los acontecimientos, dio un paso atrás, y de su elegante abrigo de cachemira cayó un objeto. Rodó por el suelo de mármol, con un tintineo metálico que resonó en el silencio cargado de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia el objeto brillante que yacía a sus pies. Era el reloj, el valioso reloj de su padre, la prueba irrefutable de su cruel y calculada mentira. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Isabel se quedó pálida, su máscara de arrogancia hecha añicos, revelando la mezquindad que había debajo. Ricardo se agachó y recogió el reloj, no con ira, sino con una profunda y gélida decepción. Se acercó a su hermana, y su voz, cuando finalmente habló, no fue un grito, sino un susurro cargado de un peso definitivo. Has envenenado mi casa. Has intentado destruir a una mujer inocente. Y casi le cuestas la vida a mi hijo, dijo, cada palabra una sentencia. No quiero volver a verte, nunca. No hubo negociación. No hubo discusión. Con una calma aterradora, la expulsó de su vida, cortando los lazos de sangre que se habían podrido por el prejuicio y la envidia. Luego, con el orgullo hecho pedazos y el corazón abierto de par en par, Ricardo se volvió hacia Sofía, que todavía sostenía a Mateo en sus brazos. Se arrodilló frente a ellos, un gesto de sumisión que nunca antes había hecho ante nadie. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez, se permitió ser vulnerable. Perdóname, dijo, su voz quebrada por la emoción. Perdóname por dudar de ti. Por no ver quién eres realmente. Por fallarle a mi hijo, y a ti. No era la disculpa de un jefe a una empleada, sino la súplica de un hombre roto a la mujer que había salvado el alma de su familia. Era una confesión de su ceguera. Un reconocimiento de que la mayor riqueza que había entrado en su casa no estaba en su caja fuerte, sino en su corazón. Sofía no respondió con palabras. Su perdón se manifestó en un gesto mucho más elocuente. Con una mano libre, la posó suavemente sobre el hombro de Ricardo, una caricia que transmitía comprensión, compasión y una absolución silenciosa. Mateo, viendo a las dos personas más importantes de su mundo unidas, extendió su pequeña mano y la colocó sobre la de su padre. En ese instante, sobre el frío mármol del ático, se forjó una nueva familia. No una familia unida por la sangre o el estatus, sino por la experiencia compartida del dolor, el perdón, y un amor incondicional que había demostrado ser más fuerte que cualquier mentira, más valioso que cualquier fortuna. La crisis no los había destruido, los había refundado sobre cimientos de verdad y humanidad. La invitación de Ricardo resonó en la sala, sellando el nuevo pacto. Quédate, Sofía. Por favor, quédate, le pidió, su voz firme pero llena de una humildad recién descubierta. No como una empleada. No como una cuidadora. Quédate como parte de nosotros. Como la familia que Mateo y yo necesitamos. Era el final de una era de soledad, y el comienzo de un futuro incierto pero lleno de esperanza. La tensión se disolvió, reemplazada por una catarsis emocional que limpió el aire, dejando solo la promesa de un hogar reconstruido, no con mármol y cristal, sino con los materiales indestructibles del respeto, la gratitud y el amor. La puerta se cerró tras Isabel, y una nueva puerta se abrió para ellos tres, hacia una vida donde el valor se medía en abrazos, no en quilates.
Los meses que siguieron transformaron el ático de un monumento a la riqueza en un santuario de vida. Las paredes, antes desnudas y frías, ahora exhibían con orgullo los dibujos de Mateo. Explosiones de color que contaban historias de soles sonrientes y familias de 3 figuras cogidas de la mano. El silencio fue reemplazado por una banda sonora constante de risas, el sonido de una vieja guitarra española y conversaciones animadas durante la cena. El perfecto orden dio paso a un desorden feliz. Juguetes en el suelo, libros abiertos sobre el sofá, el aroma a galletas recién hechas flotando en el aire. La casa había encontrado por fin su alma, y esa alma era cálida, imperfecta y vibrante, un reflejo de la nueva familia que la habitaba y la llenaba de amor cada día. Hoy, Ricardo es un hombre irreconocible. Ha aprendido que los balances más importantes no son los de sus empresas, sino los del tiempo que pasa con su hijo. Sale de la oficina a una hora razonable, ha redescubierto el placer de tirar una pelota en el parque, y se sabe de memoria las canciones de cuna que Sofía le canta a Mateo. Ha delegado responsabilidades en su imperio para asumir la más importante de todas, ser un padre presente. Sofía, por su parte, ya no es la empleada, sino el corazón de la familia, una figura materna para Mateo y una compañera de vida para Ricardo, con quien comparte una profunda conexión basada en el respeto mutuo y un afecto que crece cada día, demostrando que el amor no entiende de clases sociales. Y Mateo es la prueba viviente del poder curativo del amor. Es un niño feliz, hablador y lleno de una curiosidad infinita por el mundo. Sus pesadillas han desaparecido, reemplazadas por sueños de aventuras que comparte con entusiasmo cada mañana. Su risa es el sonido más preciado en esa casa, un recordatorio constante de la oscuridad que dejaron atrás. La pequeña planta del balcón, que una vez fue un símbolo de esperanza, ahora es un arbusto frondoso y lleno de flores, cuidado por 3 pares de manos. Juntos, Ricardo, Sofía y Mateo son hoy una familia sólida, un faro de esperanza, que nos enseña que los lazos más fuertes no son los de la sangre, sino los que se tejen con los hilos dorados de la bondad y el cuidado desinteresado. Esta historia nos recuerda que el verdadero valor de las personas reside en su capacidad para amar y cuidar, un tesoro que el dinero no puede comprar ni el prejuicio puede destruir. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho creer en el poder transformador del amor, te pedimos que nos ayudes a compartir este mensaje. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos conmovedores como este, dale a me gusta, para que sepamos que este contenido te llega al alma, y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que la bondad siempre encuentra su camino. Tu apoyo nos permite seguir creando historias que iluminan el mundo y nos conectan a través de las emociones que todos compartimos. Porque al final del día, cuando las luces de la ciudad se encienden y el ruido del mundo se apaga, lo único que realmente importa no es la altura del edificio en el que vives, sino la profundidad del amor que encuentras dentro de sus paredes. La mayor riqueza no se acumula en cuentas bancarias, sino en los momentos de conexión humana que nos salvan, nos sanan y nos convierten en la mejor versión de nosotros mismos. El amor, en su forma más pura y humilde, siempre será el activo más valioso, la única inversión que garantiza un rendimiento eterno en el corazón.